Amén. Génesis 28:13. Ya, pastor, con esa hablada ya el mensaje no me baja, pastor. No, le va a bajar. Amén. Génesis 28:13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te daré, a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. A veces que ir haciendo como una bullita ahí para que me apoyen, por favor, porque lo que estoy diciendo está muy fuerte. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pero aquí viene lo fuerte, Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Recibe esa palabra esta noche, iglesia. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Alguien tiene que decir: esa palabra es para mí. Señor, no me dejes hasta que hagas lo que has dicho que vas a hacer conmigo. Jehová, no me sueltes hasta que yo vea que tú estás haciendo todo lo que has dicho conmigo. Señor, trata conmigo todo lo que tengas que tratar, pero haz lo que has dicho que vas a hacer conmigo. Alguien tiene que entender esta noche esto. Aleluya. Tenemos hoy este principio de Dios para nosotros. ¿Cuál es este principio de Dios? Que Dios promete que Él cumplirá y que va a hacer lo que Él ha dicho que hará. Se lo estaba prometiendo a Jacob en este pasaje. Jacob tiene un encuentro y es fuerte lo que él está viviendo en ese momento, en ese lugar. Tiene una visión, y en medio de esa visión él ve una escalera y ve ángeles que bajan y ángeles que suben, y él ve la gloria de Dios. Pero a través de eso que él está viendo viene la palabra de Dios para él, y le da todo esto que acabamos de leer. Y cualquier cosa que nosotros pudiéramos pensar que es imposible, Dios es cumplidor de promesas y cumplidor de su palabra al detalle, hermano. Puede fallar cualquier persona, puede mentirte cualquiera, pero Dios no te va a mentir. Él te va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. Amén. Y que Él también está comprometido con su palabra, y Él va a hacer lo que sea necesario para que se cumpla. Amén. Entonces yo quiero así como contar un poquito las etapas de esta historia de Jacob. Y así como Jacob, y puedo separar su historia en etapas, nosotros también vamos a recibir ese cumplimiento. Primero, que su destino se ve afectado desde el nacimiento. Jacob nace y viene sosteniendo el pie de su hermano, y entonces cuando lo sacan dicen que él se llama Jacob, usurpador, ¿verdad? Porque él venía jalando el calcañar de su hermano Esaú. Y entonces ese nombre lo marca, ese nombre determina en la vida de él que él vive anhelando algo que no le tocaba en el momento. Pero Jacob nos da una gran enseñanza de que a veces no va a ser nuestro turno, de que a veces no nos toca, de que a veces no llegamos en el momento que teníamos que llegar. Pero Él lo va a hacer con el que tiene el deseo. Él lo va a hacer con el que quiere. Él lo va a hacer con el que tiene en su mano, el que tiene la palabra, el que está creyendo la palabra. Porque Esaú estaba primero que Jacob, pero Jacob tomó la bendición porque Jacob anhelaba la bendición. Amén. Entonces hay gente que va a recibir la bendición que otros están queriendo dejar. Los que no valoraron la bendición la van a soltar, pero la van a tomar los que la están anhelando. Amén. Y entonces Jacob es usurpador, su nombre. Toma la bendición de su padre, pero tiene que huir de su hermano. ¿Quién se siente bendecido teniendo que huir? No puede disfrutar la bendición porque tiene que huir.
¿Por qué? Porque en el momento lo que se está dando es difícil para él. El hermano se enoja con él y lo va a matar porque le tomó la bendición. Pero en medio de todo eso tiene su primer encuentro con Dios, donde recibe la promesa y recibe este pacto que Dios hace con él. Y entonces también Jacob hace voto, hace pacto con Dios y le pide ciertas cosas, y Dios comienza a cumplir su parte del pacto. ¿Qué es lo que le pide Jacob? Bueno, primero Dios le ofrece y le dice: yo estaré contigo, te protegeré, te guardaré, haré tu vida una nación grande, tu descendencia será como la arena del mar. Y le da la promesa que le había dado a su abuelo y se la recalca y se la recuerda. Pero también Jacob hace pacto con él y le dice: sabes, Dios, si tú vas en este viaje conmigo, si tú me das techo, si tú me das pan para comer, vestido para vestir, y si fueres conmigo, yo te daré el diezmo de todo lo que me dieres, le dice. Y entonces Dios comienza a cumplir su promesa, su parte del pacto. Y donde Jacob está en ese lugar, está en casa de su tío después, Labán, y él empieza a trabajar para él. Ahí conoce a la mujer que él se enamora y le pasan un montón de cosas, porque en ningún momento Dios lo mandó a devolverse a la casa de su tío. Pero él, queriendo hacer su voluntad, queriendo seguir a Dios, pero al mismo tiempo haciéndolo a su manera, él se va a meter a la casa de su tío. Y ahí le pasan un montón de cosas que sí, Dios lo respalda, pero al mismo tiempo él ve que todo es difícil en ese lugar. Y aunque Dios lo prospera, él tiene que salir de ese lugar. Pero cuando llega el tiempo, Jacob vuelve a recurrir a su antigua forma de hacer las cosas y engaña a su tío. Engaña a su tío. Jacob tenía esta costumbre, hermano. En una ocasión estaba Esaú ahí, que venía con mucha hambre, y Jacob, como era buen cocinero, estaba preparando el guiso ahí, el potaje, y le dice: Esaú, dame de eso que estás cocinando. Y le dice él: no, ¿usted quiere de esta sopa? Regáleme su primogenitura, deme su posición espiritual y yo le doy de esta sopa. Y el otro, como no le interesaba eso, cambió la primogenitura por la sopa. Yo digo la sopa, pero es un guiso ahí, amén, unas lentejas. Entonces, cuando vemos a Jacob actuando en esto, y luego engaña a su padre poniéndose vello en los brazos, porque Esaú era velludo. Y entonces cuando el papá, que ya estaba medio ciego, lo tocó, pensó que era Esaú y le dio la bendición. Jacob viene, hermano, de una línea de engaños. Y cuando ve que su tío lo quiere volver a atrapar ahí, a dejar trabajando 7 años más, Jacob viene y engaña al tío y hace que las vacas, y les da de comer unas cosas a las cabras. Y entonces pasa un montón de cosas ahí en el patio del tío, y al final él se va con todo lo que es suyo. Era de él, pero el tío estaba incomodándolo, y entonces él vuelve a usar las estrategias del engaño. Y vemos aquí como Jacob, aunque Dios le dijo que iba a estar con él, Jacob sigue haciendo las cosas a su manera, sigue haciendo las cosas en su voluntad. Y luego mira que al ir por el camino, él va por el camino, cuando se va allá hace las paces con su tío, y su tío le dice: yo lo que quería era que te despidieras de mí, muchacho. Pero mentira, el tío lo que quería era seguirlo exprimiendo, pero lo deja ir y hacen las paces. Jacob sigue su viaje. ¿A dónde iba, hermano, Jacob? Yo no sé qué pasó con Jacob, yo no sé en qué estaba pensando. ¿A dónde iba Jacob? Cuando ya Dios le había dicho: yo te voy a volver a traer a esta tierra. Pero Jacob estaba yendo hacia otra dirección. Luego se da cuenta que su hermano Esaú lo anda buscando con 400 hombres. Y cuando le manda a preguntar que qué es lo que quiere, Esaú le dice que solo quiere saludarlo. Pero Jacob dice: ¿quién me va a querer saludar con 400 hombres con él? No, este man me quiere matar. ¿Quién camina con 400 hombres como un comité de bienvenida? No, de verdad, Esaú estaba cazando a Jacob, hermano. Y entonces Jacob viene y dice: no, aquí yo tengo que hacer algo. Pero cuando él va caminando por ahí en el desierto, descubre un campamento de ángeles. Y entonces Dios le permite ver el campamento de él y el campamento de ángeles, y dice: aquí estoy entre dos campamentos. Aún Dios le revela y le muestra a los ángeles protectores. Y aún con todo y eso, Jacob sigue tratando de huir y hacer las cosas a su manera. A raíz de que él sigue sin entender su llamado y su propósito, llega a ser enfrentado por un ángel. Porque Jacob dice: voy a mandarle unos regalos a Esaú. No, perdón. Primero Jacob empieza a orar y le dice: Señor, guárdame de esto, mi hermano me quiere matar, ayúdame, líbrame.
Mejor es tu misericordia, Señor, sobre mi vida. Y en medio que está con todo eso, iglesia, él le ora a Dios, pero después empieza a hacer las cosas a su manera. Prepara unas ofrendas, unos regalos, y se los empieza a mandar al hermano Esaú. Y el hermano Esaú lo que se pregunta es: ¿por qué le está haciendo esto? Como Dios ve que Jacob ora, pero hace las cosas a su manera, entonces dice: Jacob no entiende algo. Yo tengo un plan con él, yo tengo un propósito con él. Este es el hombre, este es el que yo he escogido, esta es la descendencia de Abraham. Yo no puedo cambiar mi palabra, yo voy a hacer cumplir mi palabra en Jacob. Entonces yo tengo que hacer algo con Jacob, porque Jacob no entiende que tiene que dejar de moverse donde él quiere, que tiene que ir donde yo lo quiero, que tiene que cumplir mi propósito. Entonces Dios envía al ángel a pelear con Jacob. Y este Jacob, yo pienso que al principio él pensó que estaba peleando con Esaú, y se le paró y empezaron a luchar. Y hermano, yo creo que Jacob era bien fuerte, a pesar de que no era cazador ni nada de eso, pero el hombre era fuerte. Y empezó a pelear con el ángel, y el ángel le decía: suéltame, suéltame, que ya raya el alba, yo me tengo que ir de aquí. Y entonces el Jacob viene y le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas, bendíceme. Pero lejos de una bendición, lo que el ángel hace es que en medio de la lucha le toca la pierna izquierda. Y estábamos estudiando esto. ¿Dónde fue el lugar? ¿Qué fue lo que le hizo exactamente Jacob, el ángel a Jacob? Y me di cuenta, hermanos, que lo que él le mató fue el nervio ciático. Jacob perdió la movilidad en la pierna izquierda por el nervio ciático. Y luego leía hoy más investigando, y dice que la vértebra, la L5 precisamente, en la columna, fue dañada, fue herida. Entonces la Biblia dice que fue el muslo, le descoyuntó el muslo. Obviamente la Biblia no va a decirte a vos que le saltó el nervio tal, la vértebra tal, porque nadie lo va a entender. Pero en este momento, estudiando, la gente que estudiaba esto dice: esta fue la herida. Por eso Israel no come de esa parte del animal, en honor a que a él le golpearon esa parte. La cosa es que Jacob quedó cojo, hermano. Él arrastra su pierna, él no puede moverse ya más con esa agilidad. Y en medio de eso, Esaú aparece, y Dios ya había tratado con Esaú. Ya Dios había preparado las cosas, porque Dios tenía un plan con Jacob, pero no lo entiende. Y en medio de la batalla que está Jacob con el ángel, él le dice: ya tu nombre no será Jacob, ahora tu nombre será Israel, que significa el que pelea con Dios y con los hombres. Y Israel, de eso es donde nace hoy la nación de Israel, de este hombre que peleó con Dios. No venció a Dios, no lo venció, Dios lo venció. En teoría fue el ángel del Señor, pero la tipología hace ver que peleó con Dios y con los hombres. Y entonces Esaú perdona a su hermano, pero Jacob sigue insistiendo que él va a coger su ruta. Este le dice que volvamos a casa, y él le dice: no, yo no voy a seguir contigo. Y él se vuelve, y él tiene que volverse, y Dios decide en ese momento que va con Jacob, pero Jacob sigue con ese pensamiento y termina allá en otra tierra cercana a Canaán, donde le violan a una hija y le pasan un poco de cosas. Pastor, ¿por qué nos cuenta toda esta historia? Porque, hermanos, hay algo que usted y yo como iglesia del Señor tenemos que entender. Cuando usted ha sido escogido por Dios, no solo llamado, cuando usted ha sido escogido por Dios, usted va a ser apartado para algo específico. Usted tiene un propósito específico, y Dios va a mover y va a hacer lo que tenga que hacer para que usted no se aparte de ese propósito y de ese llamado específico que usted ha recibido. Y le fue dejada a Jacob una huella. Una huella fue lo que le dejó, una marca que lo hacía recordar que él había peleado con Dios. Pero sobre todo no era que peleé con Dios, no, la marca, la huella que le dejó
a Jacob le recordaba que tenía que hacer la voluntad de Dios, que tenía que cumplir su llamado a cabalidad, que tenía que hacer las cosas como Dios decía y no como él quería, hermano. Cada vez que Jacob cojeaba, iba a recordar: no es como yo quiero, es como Jehová quiere. No es como yo digo, es como Jehová dice. Y me imagino contándole a sus hijos: papá, ¿y usted qué, cómo? ¿Por qué usted quedó cojo, papá? Yo no quedé cojo. Jehová me tocó aquí y me dejó cojo para que yo dejara de andar huyendo a su voluntad, para que yo empezara a cumplir su propósito y me enfocara en lo que él quería. Le fue dejada una huella que le recordara que él era propiedad de Dios. Y aquí quiero llevarlo, hermano. Cuando usted ha sido llamado, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios llama a mucha gente, pero en medio de esos que llama, hay gente que es escogida porque se sale del montón. Es gente que se va a consagrar, es gente que siente que hay algo más para ellos, y del llamado pasa al nivel del escogido. Y cuando eres escogido, empiezas a entender que no te puedes salir de esa línea, no te puedes salir de la voluntad de Dios. Tienes que rendirte a la voluntad de Dios. El que es escogido por Dios ya no tiene voluntad propia, vive para hacer la voluntad del que lo escogió. Aló. Y aquí cabe una palabra, hermano, que quiero usar esta noche sobre lo que estoy hablando, y es la palabra exclusividad. Exclusividad. Dios, muchos hemos oído esta frase que dice que Dios no tiene favoritos, y es cierto. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 10 que el Señor no hace acepción de personas, que Él escoge a todos por igual. Pero Él no tiene favoritos, pero sí tiene exclusividad. Hay gente sobre la que Él ha puesto algo específico. Hay gente sobre la que Él quiere hacer algo, y cuando Él escoge a esa persona, Él va a trabajar en esa persona para lograrlo. Hay una exclusividad de Dios. La Biblia dice en Isaías 41:8, voy rápido porque el tiempo me quiere ganar, pero Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Pero vea cómo lo dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Mío eres tú. Esa exclusividad dice: yo soy de Dios, soy propiedad de Dios. Cuando tú eres escogido por Dios, tú te vuelves propiedad de Él. Ya no son tus derechos, son los que Él te da. Ya no es tu voluntad, es la voluntad de Él. Cuando tú eres escogido por Dios para una tarea específica, hay una exclusividad del cielo. Tú eres pertenencia, propiedad exclusiva de Él. Entonces Él no te va a compartir con nadie. Dios no quiere compartirte con nadie. Cuando a los escogidos, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Vea lo que le dice a Jacob, Isaías 43:1. ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puso nombre, mío eres tú. Mío eres tú, mío eres tú. Hay gente que tiene que entender que es de Dios. Mío eres tú. Esto es un nivel, hermano, en el llamado y en el llamado de Dios hacia nosotros, en el propósito de Dios hacia nosotros. Cuando tú eres llamado y escogido por Dios, cuando tú estás en un lugar como este, donde la atmósfera es determinada por Dios para algo específico, tú has sido llamado, pero también has sido escogido. Y ahora Dios dice: mío eres tú. Tiempo de milagros. Mío eres tú. Tú eres mi propiedad. Yo te redimí. Mío eres tú. Entonces yo entiendo, hermano, cuando yo digo algo que es mío, es exclusivamente mío, es exclusivo. Lo que es mío no es de Jorge, y lo que es mío no es de Marian, y lo que es mío no es de Jordan. Lo que es mío, es exclusivo. Y ahora que estamos en tiempos de pandemia, hay muchas cosas que se han vuelto exclusivas. No podemos compartir el mismo vaso. Antes yo podía ir a jugar bola y nos pasábamos la botella de agua, ¿verdad? Ahora no nos podemos pasar la botella de agua. Nos volvemos a ver así como vaya tú, vaya allá, allá hay agua, compre.
Cosas son exclusivas, es mi botella de agua, es mi agua, no puedo compartirla con nadie. Entiende, tú ahora eres pertenencia, propiedad de Dios, y no te va a compartir con el pecado, no te va a compartir con el diablo, no te va a compartir con nadie. Eres de Él. Él dice: mío, mío eres tú. Y cuando te escogió, sé que Dios no hace acepción de personas y que no tiene favoritos, pero Él manifiesta un celo. Él manifiesta un celo por aquellos que son de Él. Hay un celo de Dios. A veces tú dices: yo no sé por qué las cosas no me están saliendo, yo no sé por qué esto, por qué lo otro, por qué aquí, por qué allá. Puede ser que el Señor tiene un celo contigo y no te quiere perder. Y entonces te va a cerrar puertas, te va a cerrar cosas, te va a impedir que avances en ciertas cosas, porque Él te está celando. Y dice: si con esto te voy a perder, prefiero no dártelo, no te lo doy, no vas allá, no vas a prosperar en esto, porque tengo celo contigo, eres mi escogido, no te voy a perder. ¿Alguien está entendiendo? Y cuando te escogió, que esto del celo es tremendo, porque al que Dios escoge lo va a celar con las cosas que Él esté haciendo. Es que Israel nunca entendió que era de Él, que mío eres tú, Israel. No lo entendió. Y por eso el Señor en algunas ocasiones los acusa de adúlteros. Dice: Israel adúltera porque me traicionó, se fue detrás de otros dioses. Dios nos cela con celo santo, y Dios no quiere que nosotros andemos detrás de otras cosas. Y cuando tú eres escogido y tienes un propósito de Dios claro y determinado en Dios, Él te cela. Él no va a querer que tú andes en otras cosas y que te pierdas. Él quiere que tú hagas lo que Él te llamó a hacer. Y si te ven otra cosa, te manifiesta ese celo. Y entonces es cuando viene y te dice: yo no te llamé para que andes en eso. Yo no te saqué de donde te saqué para que tú estés haciendo esas cosas. Yo te saqué de donde te saqué para que me sirvas, para que me adores, para que cumplas mi propósito aquí en la tierra. Entonces, cuando tú dejas de hacer eso, tú estás fallando. Tú estás saliéndote de eso como Jacob. Y entonces va a pasar lo que le pasó a Jacob. Le mandó el ángel, peleó con él, lo hirió. Le dijo: usted no se me mueve más, usted me entra al cielo cojo, pero de que me entra, me entra. Dijo: usted, Jacob, usted va a ser el que va a cumplir mi promesa que le hice a Abraham. Usted me va a dar las descendencias, usted va a ser la nación mía aquí en la tierra, usted va a ser mi nación santa, Israel. Y yo lo voy a hacer con usted. No entiende, yo no voy a ir a buscar a otro, yo lo voy a hacer con usted. No voy a ir a hacer que Saúl se arrepienta y se convierta para que yo lo use a él. No, yo lo voy a hacer con usted. Y eso es lo que va a pasar contigo en este tiempo. Dios lo quiere hacer contigo y está empeñado en hacerlo, en cumplir su palabra en usted, en que si lo llamó, en que si lo escogió, lo va a hacer con usted porque tiene celo. Por eso te espantó ese novio que tenías, por eso te espantó esa novia que estabas teniendo allí, por eso te hizo que esa relación no funcionara, porque tiene celo contigo, porque hay algo grande que tú cargas y Dios lo va a cumplir. Aló. Y cuando Él te escoge, Él va a ser como Jacob. No te va a dejar hasta que haya hecho lo que Él ha dicho. Y si tiene que tocarte como Jacob, te va a tocar, porque llega un momento en la vida donde tenemos que entrar en el valle de la decisión. ¿Cuál es el valle de la decisión, pastor? El valle donde tienes que tomar una decisión. Si te llamaron, si te escogieron, conságrate, porque no hay otro camino. ¿Crees que los dones que tienes para qué son? ¿Crees que lo que Dios te ha dado en este tiempo fue para dártelo nada más? No, te lo dio porque te estaba consagrando para algo específico. Te escogió. Y todos los escogidos llega a tener un peniel con Dios. ¿Qué es un peniel? El peniel en Génesis 32:30
Génesis 32:30 dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Fue el lugar donde él peleó con el ángel. Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Todos los que son escogidos llegan a tener un encuentro cara a cara con Dios. Tienen un Peniel, miran el rostro de Dios. Pastor, ¿cómo? Yo no sé cómo te pasa a ti, yo no sé cómo te va a pasar a ti, o si ya lo viviste, pero vas a tener un momento de tu vida donde tú vas a sentir que tú estás con Dios cara a cara. Y cuando tú tengas ese momento no vas a poder echar atrás. Tienes que entrar en el valle de la decisión y tienes que determinar seguirlo, consagrarte y cumplir lo que Dios te llamó a hacer. No tendrás otro camino. Olvídate de la carrera, olvídate de esas cosas que te gustan, olvídate de tus hobbies, olvídate de esas cosas. Cuando Él te escoge y te llama para algo, va a empezar a mover todas esas cosas, porque te va a decir: yo lo que te llamé es a esto y te escogí para esto, y no te veo haciendo otra cosa que no sea lo que yo te llamé a hacer. Y eso cuesta entenderlo, pero para los que no lo entienden, entonces los va a tener que tocar. Los va a tener que tocar ahí. Y entonces tú dices: ¿por qué me está pasando esto? Porque tú te andas saliendo de la voluntad de Dios y Él te está metiendo otra vez. Y la Biblia dice, hermano, en Mateo 22:14, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Cuando Dios llama, viene la pelota. Pero cuando está la pelota ya, ahí el montón de gente llamada, de esos que están ahí, saltan los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que se salen del molde. Los que vuelven a ver a todos así y dicen: aquí estoy muy atrás, necesito ir más adelante. Y vuelve a ver para los lados y dice: todavía sigo sin escuchar bien, estoy muy atrás, voy más para adelante. Y cuando se da cuenta, están al frente. Porque hay gente que no nació para estar al último de la fila. Hay gente que nació porque Dios la tiene para ponerla al frente, porque Dios la tiene para algo más grande. Yo sé que estás sentado en esa silla y te estás diciendo: ojalá yo sea uno de esos escogidos. El problema contigo es que no te has dado cuenta que tú fuiste escogido. Tú ya pasaste de llamado a escogido, pero no lo has entendido. No has entendido el lugar donde estás parado ni donde estás sentado esta noche. Que esta casa no es un lugar de gente llamada, esta casa es un lugar de gente escogida. Porque cuando se hace el llamado, muchos van, pero cuando es hora de escoger, no va el que quiere, va el que Él señala. Y cuando Dios señala a alguien, hermano, no podrá huir, no podrá correr de Él. Tendrá que hacer lo que fue llamado a hacer. Y cuando tiene que entenderlo, los escogidos son los que renuncian a sueños, son los que renuncian al sueño propio para abrazar el sueño de Dios. Los que todavía no están listos para eso han sido llamados y están ahí en un llamado, están haciendo algo. Pero los que fueron escogidos, ya ellos no tienen una vida para sí. Ellos tienen que entender que fueron separados del montón y ahora tienen que hacer una sola voluntad, la voluntad del que los llamó y el que los escogió. Y cuando Él escoge, Él está diciendo: mío eres tú, mío eres tú. Los que renuncian al sueño propio por el sueño de Dios, esos son los que Él les dice: mío eres tú. Yo le digo una cosa: Jacob tenía otra opción. Jacob tenía otra opción. No. Cuando tú entiendes quién te llamó y te escogió, ya no hay opciones. Solo hay una sola cosa: seguir avanzando, seguir avanzando. Y dice Éxodo 19:5 que los escogidos llegan a ser pertenencia de Dios exclusiva, porque dice Éxodo 19:5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Pero tú ves que de toda la tierra haya un especial tesoro. Y yo sé que alguno me podría decir: pastor, eso es Israel. Pero usted sabía que nosotros somos la Israel de Dios. No, pastor, nosotros aquí no estamos en Pakistán, ni allá está Arabia, ni que aquí estamos en Limón. Pero la Israel de Dios no está ubicada en un pedazo de tierra. La Israel de Dios es la que ha aceptado el sacrificio de su Hijo y ha sido adoptado como pueblo suyo por la sangre de Cristo. Nosotros somos la Israel de Dios. Nosotros tuvimos este encuentro con el ángel y dejamos de ser Jacob para volvernos ahora Israel. Sí, hermanos, eso es una tipología de lo que pasamos de ser la vida del mundo a la vida en Cristo. Que cuando ya dejamos de ser llamados Jacob, usurpadores, gente que está en el mundo, ahora somos llamados Israel. ¿Quiénes son Israel? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje real. Eso somos nosotros. Pastor, yo no tengo sangre judía. No, es que no soy judío, ni griego, ni escriba, ni fariseo, ni excita. No, esto es los que conforme a su voluntad han sido escogidos. No fueron engendrados de sangre ni carne, sino de la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra. Porque a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos la Israel de Dios de este tiempo. Hemos cambiado nuestro nombre. Somos escogidos. Y Él tiene celo por lo que es suyo. Y es tiempo de que dejes tienes que entender que Dios no te quiere compartir. Dios no te quiere compartir con otras cosas. Y si fuiste llamado y tienes un propósito de Dios y has sido escogido, es tiempo de que empieces a ir detrás de eso y dejes de perder el tiempo en otras cosas. Porque si no, va a venir sobre ti y te va a golpear el muslo también. Y te va a descoyuntar, porque mucha gente está sirviendo a Dios a medias, está haciendo las cosas más o menos. Y a Dios no se le da más o menos, a Dios se le da todo. Cuando te escoge, cuando te nombra en una posición, cuando te da una orden de servicio en la casa. Pudo haber escogido a otro cerca de ti, pero no, te escogió a ti. Quiere decir que tú eres escogido, pero tú le das más o menos. Y tú estás ocupado. El otro día llegué aquí, un día que le tocaba a los diáconos limpiar, fue un jueves, y habían solo como 3 o 4. Yo no le dije nada a Joel ese día, pero yo me quedé pensando: ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Por qué no vinieron a limpiar? Pero el domingo los vi, el viernes sirviendo al gran grupo que hay. Y dije: ¿por qué no vinieron a limpiar? Y si le hubiera preguntado a Joel, me hubiera dicho: tal vez hay unos que tenían un compromiso, otros tenían otra cosa, otros tenían otra cosa. Cuando Dios te escoge a ti, y si te dio el privilegio de venir a limpiar su casa, de venir a ordenar su casa para venir a adorarle, ¿cómo tú pones otras cosas adelante de esas cosas? Igualmente eso pasa aquí con los de la música, con cualquiera que le sirve a Dios. Han tomado su servicio como por menos. Es una carga. Estoy en muchas cosas, tengo mucha carga sobre mí. El que entiende que fue escogido por Dios nunca verá el servicio como una carga. Entenderá que es su propósito. Entenderá que Dios lo llamó a estar allí y que lo cela. Lo cela. Lo cela. Y te puedes preguntar: ¿por qué entonces mi vida no se levanta? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué las cosas no me salen bien? Pregúntate: ¿qué haces tú cuando Dios te necesita y tú estás haciendo otras cosas? Cuando Dios te ha llamado a hacer algo y tú estás prefiriendo otras cosas que eso. Pastor, usted lo dice: tengo ya 15 años de haber entrado a servirle a Dios a tiempo completo. Y mi vida es esto. Sí, para usted es fácil porque usted está a tiempo completo. Sí, pero también me gustan otras cosas. Pero también me he sentido atraído por otras cosas en mi vida en algún momento. Y Dios me ha hecho recapacitar y me ha hecho entender que tengo que estar para Él, que hay exclusividad al llamado y al que es escogido.
Mío eres tú. Primero yo, después todo lo que tú quieras. Primero Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Ya se fueron. Él tiene un celo contigo. No es el pastor, no soy yo, no es el líder el que tiene celo contigo, es Dios. ¿Y cuándo lo vas a entender? El Señor me enseñaba esta semana, hermanos, que nosotros tenemos que entrar en una posición de ser escogidos y entender que cuando somos escogidos no están nuestras cosas primero que las de Él, están las de Él primero. No te dio un don para que tú lo uses cuando tú quieres o cuando a ti te da la gana. Te dio un don para que lo uses cuando Él te necesita, cuando Él te manda, cuando Él te demanda algo. Tú tienes que ir a hacerlo porque el don no es tuyo, el don es de Él. La Biblia dice los dones del Espíritu Santo, no los dones de Jorge, no los dones del otro, de Paolo, del Alex. No, los dones del Espíritu Santo son de Él. Y cuando Él se los da a alguien, se los da para que vayan a hacer lo que Él necesita. Si te necesita, tú tienes que ir. Dejar de poner pretextos, dejar de poner excusas, dejar de ocuparte en otras cosas. ¿Por qué no te vuelves exclusivo de Dios? ¿Por qué no tomas la posición de Jacob, el gusano, el usurpador? Él me redimió, Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él me rescató del lodo cenagoso, del fango, del pecado y de la miseria. Me dio una nueva vida como lo hizo con Él también. Yo tengo que decir, me puso nombre. Y entonces yo puedo decir hoy, soy de Él. Él dice, mío eres tú, mío eres tú. Soy de Él. Y a los que hemos sido llamados hay un celo. Hay un celo. Yo, hermano, fui profesor de educación física y siempre he estado interesado en el deporte, en enseñar, en preparar, en acondicionar, en hacer esas cosas. Y hubo un tiempo en que tuve la oportunidad como de querer entrenar ahí en Limón a los jugadores de pequeñitos, a los niños, y estuve entrenando por varios sábados. Hasta que un día el Señor me exhortó y me hizo ver qué estás haciendo. Yo no te llamé a entrenar niños, yo te llamé a traer un avivamiento. Y entonces solté eso y continué con la misión aquí en la casa y seguí haciendo lo mío. Pero tiempo después otra vez me quise involucrar allá en un equipo donde estaba Uriel en el colegio. Yo intenté apoyarlos, intenté entrenarlos, intenté enseñarles. Pero cuando estaba allí empecé a darme cuenta que las cosas no salían y que yo no estaba en el lugar correcto. El tiempo que estaba invirtiendo ahí, el Señor quería que yo estuviera haciendo otra cosa. Volvió a pasar, volví a entrar en razón, volví ahí. Y ahora, hermanos, en este tiempo, desde el año pasado empecé hacer ejercicio. Por eso usted nos ve más fitness a nosotros aquí, porque si tomamos la decisión de comer más sano, tomamos la decisión de estar mejor físicamente, que queríamos durarle a la iglesia muchos años. Entonces a la dieta que llevábamos no lo íbamos a lograr, íbamos a entrar rodando por la puerta en cualquier momento. Y entonces empezamos a comer más sano y empezó a gustarnos el ejercicio y volvimos a retomar la parte de ejercitarnos del gimnasio, y comencé a entrenar boxeo en mi casa, a golpear como yo era boxeador antes. Empecé las rutinas de nuevo y me emocioné, y a la gente le empezó a gustar, y empecé a entrenar gente. Y ahora estaba entrenando gente en un gimnasio los sábados, y estaba entrenando gente, y estaba entrenando yo. Y me sentía bien físicamente porque corría para un lado y para el otro, y ya no me cansaba, y me gustaba el baloncesto, y iba a veces a jugar básquet, iba los domingos a jugar fútbol, iba al gimnasio en 3 semanas, y estaba como un chiquillo de 15 años corriendo para todo lado, hermano, viera. Ya los huilas de aquí ni me alcanzaban, no me la veían ya. Y un día, llegando a la casa, domingo, llegué y sentí un dolor aquí en la parte de atrás de la cintura. Y yo pensé que me estaba molestando el nervio, porque a veces eso me pasaba cuando jugaba mucho. Y la cosa es que tenía ya un mes atrás, y si algunos fueron observadores, yo venía aquí, tenía cara de dolor allá en la esquina, y me subí aquí a predicar, pero con un dolor intenso en la pierna izquierda, al punto que ya a veces no me respondía. La semana pasada, antepasada, me desgarré tratando de jugar, porque solo cuando jugaba sentía que tenía alivio. Y me puse a jugar y me desgarré ahí,
Y entonces estaba con una terapeuta y la terapeuta no encontraba nada. Y entonces me dio un consejo, me dijo: mejor busque un doctor y hágase placas, porque yo creo que lo que usted tiene es algo más serio. El lunes fuimos a un médico y contactamos y vimos, y fue un neurocirujano, el hombre de Harvard y de toda esa cosa, hermano, uno bueno. Me hizo unas placas, me revisó y descubrió que tengo una fractura en la columna. Tengo una vértebra quebrada y está estripando el nervio ciático, y por eso tengo mucho dolor. Ahorita estoy en un tratamiento que por eso estoy aquí, no tengo nada de dolor. Pero dice que es una cirugía la que tengo que hacerme, porque si no puede ser que mi pierna va a perder la movilidad y voy a andarla cojeando y toda esa cosa, y también puede llegar a perderse el control de los esfínteres y de aquello otro también, y de muchas otras cosas que van a verse afectadas si no se trata. La operación por fuera vale como 13 millones de colones, muy cara, porque tienen que ponerme una platina y tornillos y todo en la columna para poder arreglarla. Pero yo creo que sale más barato creerle a Dios. Entonces estamos optando por un milagro. Esta semana que viene vamos a San José, vamos por una segunda opinión, vamos a movernos en otras cosas. Teníamos una resonancia pendiente para ver el estado del nervio, cómo está. Pero el Señor me habló con esto. Cuando el doctor nos decía qué era lo que había provocado esto, dijo que había un sobreesfuerzo, que quizás sí yo tenía ese problema, pero que yo hubiera podido pasar mucho tiempo con eso sin molestia, pero que el esforzar tanto el cuerpo llegó a producir eso. Cuando yo estaba en la casa, ya con el diagnóstico en la cabeza y con toda la cosa, orando en la mañana en la casa, el martes, el Señor me empezó a hablar y me llevó a esta palabra. Y Él me dijo: ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Y eso como uno con vergüenza, como Adán en el huerto, ¿verdad? Queriendo volver a ver a Dios así escondido. Decir: Señor, yo no te llamé a entrenar gente, yo no te llamé a hacer esto, yo no te saqué de donde estabas, yo no te escogí, yo no te di todo lo que te he dado y he hecho todo lo que he hecho contigo para que tú estés haciendo esto. Yo te llamé a hacer algo acá en la tierra. Y lo que estás sintiendo soy yo que te está tocando, me dijo. Entonces yo no estoy en esto por pecado ni porque el diablo no tiene permiso de tocar mi vida, él no puede hacerlo. Yo soy propiedad de Dios, él no puede tocarme a mí, hermano. Porque hay gente que cuando pasan cosas a uno piensa: el diablo, pastor, o el diablo cochino suelta al pastor. No le diga al diablo que me suelte, porque él no me tiene. No, quien me tiene es el Señor. Y su celo lo he experimentado en estos días. Yo sé que el Señor me puede sanar si Él quiere, y si es su voluntad seré sano, y si es su voluntad también caminaré cojeando, y si es su voluntad. Pero sí, el doctor me dijo: no puedes practicar más deporte, Jorge. No puedes, no hagas esfuerzo, no levantes cosas pesadas, no hagas pesas, no corras, no juegues fútbol, no juegues básquet, no hagas nada, solo camina. ¿Quieres hacer un ejercicio? Camina, me dijo. Y entonces cuando tú no entiendes y no comprendes la exclusividad del llamado y que Dios te escoge, entonces Dios te va a tocar y te va a jalar y te va a enseñar que lo que Él quiere está primero que lo que tú quieres. Mis sueños frustrados de entrenador querían salir a flote en este tiempo, cuando yo tenía entendido que mis sueños se habían quedado atrás para seguir los sueños de Dios. Me quiero poner como ejemplo hoy, pero el Señor me hablaba hoy en la tarde y me dijo: dile a mi pueblo, a esta casa, Tiempo de Milagros, que no es una casa de llamados, es una casa de escogidos. Que yo escogí esta casa para hacer algo grande en esta ciudad, y que yo necesito que esta casa empiece a dejar de distraerse en muchas cosas y comience a hacer lo que yo la he llamado a hacer. Quiero que esta casa provoque un avivamiento en esta ciudad. Tienen que buscar mi presencia, tienen que traer el fuego a esta generación, tienen que empezar a meterse más fuerte, porque voy a hacer todo lo que he dicho que voy a hacer con ustedes, dijo el Señor. No los
muchas iglesias en Limón. Y él me dijo: como te escogí a ti, hay muchos hombres también en esta ciudad, pero te escogí a ti y te celo con celo santo y te saco de donde estás y te vuelvo a hacer entender tu llamado una vez más. Así también le hago a esta casa que entienda el llamado y que fue escogida para algo. No mires a los demás, no mires los demás lugares o demás iglesias. Entiende que tú fuiste separada en este tiempo para algo grande. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están conectados en la web, en la radio, cada uno de nosotros en este lugar estamos porque fuimos escogidos. Deja de preocuparte por los demás. Él me dijo eso, me hizo: un escogido nunca está mirando a los demás, sabe hacia dónde va, solo está interesado en lo que fue llamado a hacer. Enfócate en lo que te llamé a hacer. Y yo le dije a la pastora: yo no sé, puede ser que el Señor me sane, puede ser que me operen, puede ser que muchas cosas pasen. Lo que yo sé es que esta fue la última vez que yo me distraje. Y tal vez vendrá mucha gente y me dirá: pastor, no es malo hacer eso, no es malo que usted se divierta, no es malo que usted haga deporte, no es malo que usted haga esto. Pero el Señor me envió un mensaje muy claro en este tiempo, hermanos, y es que somos de exclusividad en algunos casos. Y que Él dijo: mío eres tú, yo te redimí, yo te escogí. Y cuando tú entiendes esto, y por eso es que mucha gente no logra lo que tiene que lograr, porque quiere hacer las cosas, pero quiere hacer también otras cosas. Y tú puedes preguntarte y decirte: pero no es malo que yo haga esas cosas. Exacto, no es malo. Pero cuando Él te escoge, te celará. Y si te tiene que mover de donde estás para que entienda lo que fuiste llamado a hacer, te va a mover. Y si te tiene que tocar el muslo, como lo hizo con Jacob, te va a tocar el muslo, te va a tocar el brazo, te va a tocar lo que sea, para que entiendas que fuiste escogido, no solo llamado, y que tienes que cumplir el propósito que Dios te llamó a hacer. Y se me hablaba claro de esta casa: es una casa de escogidos. Por eso es que en este lapso de tiempo han saltado ministerios, pastores, profetas, evangelistas, maestros. ¿Quién está produciendo esto? Solo esta tierra que hay aquí, porque es una tierra escogida, porque es una casa escogida, y sigue levantando escogidos. Y tal vez tú estás aquí y tú piensas: pero yo, Giovanni, como usted está aquí, usted vino porque usted fue escogido. Así, Dios te escogió y te va a levantar y te va a restaurar y va a hacer contigo lo que nunca pensaste que podías hacer. Y yo he estado viendo eso, Marcos, y yo voy a ver a toda esa gente que está en confianza, la voy a ver empoderada y predicando y sirviendo a Dios en ministerios. Y yo voy a ver cómo el Señor va a restaurar de aquí a los caídos, va a restaurar a los narcos, va a restaurar a los sicarios, va a restaurar a las prostitutas. Dios va a hacer algo en esta casa que va a ser muy nombrado en las naciones de la tierra, porque fue escogida para eso. Fuimos escogidos, no fuimos tomados a la suerte, fuimos escogidos. Alguien me decía, creo que fue ayer o fue hoy, ya no recuerdo con quién estaba hablando, pero alguien vino y me dijo eso, me dijo algo así, me estaba comentando, dice: es que ustedes son los que van a esa iglesia de allí, esa gente son mortales, dice, son mortales en ese lugar, dice. Yo: mortales, me reí así, mortales, eso es lo que la gente piensa allá afuera de nosotros, pastor, me decía alguien. Son impresionantes, allá adentro son mortales. Solo tú no lo entiendes y solo tú no lo estás viendo. Es tiempo de dejar de ser tantos llamados y comenzar a vernos como escogidos de Dios. Escogidos de Dios. Y los que han sido escogidos por Dios aquí, comiencen a dar el 100, comiencen a dar excelencia, comiencen a hacer lo que Dios los llamó a hacer como tiene que ser, y deje las excusas baratas de lado ya.
Deje de estar justificándose por su negligencia y su mediocridad. Deje de estar haciendo eso. Esta es una casa de escogidos, no es una casa de mediocres, no es una casa de gente que no sabe lo que tiene que hacer. Es una casa de gente escogida desde el vientre de la madre para venir a este tiempo a hacer cosas grandes de parte de Dios. Cada uno, no mire al que está a la par y diga, ay, qué chiva aquel, entonces si yo no. No, todos, me decía el Señor hoy, todos y cada uno. Por eso tengo tantas promesas sobre ellos, dice. Por eso los he bendecido tanto, por eso estoy haciendo tanto. Y por eso les he dado mi presencia como no le he dado a muchos. Porque esta casa está escogida. Mío eres tú, me decía el Señor. Mío eres tú, tiempo de milagros. Mío eres tú. Ustedes son su especial tesoro, iglesia. Somos el especial tesoro de Dios y fuimos escogidos para este tiempo. Póngase de pie esta noche.